Con nuestros amigos y sobre un tema que yo creo que nos apasiona y por tanto compartimos. Vamos con la... ¿Se ve bien? ¿Están viendo la Sí, pantalla? Sí, se ve bien. se ve bien. Sí. Perfecto. Ya. Muy bien, pues. Manejo de secuelas en quemaduras infantiles de niños. Declaro no tener conflictos de interés. A modo de introducción, la primera pregunta que nos podríamos hacer es ¿qué es una secuela? Y lo que tenemos que contestar, los que ya trabajamos un poco en esto, es que es harto más que una cicatriz. Una secuela, por definición, es una consecuencia. ¿Una consecuencia de qué? Una consecuencia de una lesión inicial, de una calidad del tratamiento, de la oportunidad del mismo, la calidad de cicatrización de cada paciente, la oportunidad de la rehabilitación. El espectro de las secuelas es tan diverso como el de las quemaduras que los producen, que pueden ir desde quemaduras pequeñas con escaso riesgo de secuelas, hasta quemaduras bastante más grandes como las que mostró la Carola Correa, como esta niñita con una quemadura por fuego del 36%. Cuando hablamos de lesión inicial, estamos pensando, ¿cierto?, en la energía que está involucrada, en el tiempo de exposición, en la localización y en la profundidad. Todas variables independientes que no podemos modificar. Ahora, en niños, ¿cuáles son las quemaduras que producen más secuelas? La verdad es que todas las conocemos. Quemaduras por contacto, habitualmente comprometen la palma y los dedos por la cara a volar, son de espesor parcial, pero muchas de ellas profundas. Las quemaduras eléctricas de bajo voltaje, que además de ser de espesor profundo, tienen un componente de destrucción tisular y afectan principalmente las manos y también la boca. Quemaduras por fuego no son tan frecuentes en niños, pero claramente son las que dejan pacientes más grandemente secuelados. Aquí vemos un pacientito de 4 meses que se quemó en un incendio, 60%, 50B, injuria inhalatoria, y claro, este paciente termina siendo un paciente multisecuelado, con secuelas que superan el 25% de su piel total. Afortunadamente, en pediatría, el perfil de los pacientes es otro. El perfil del paciente pediátrico es este, son pacientes sanos, la mayoría de ellos se queman por líquido caliente y por tanto tenemos quemaduras de espesor parcial y habitualmente menores al 15% de superficie corporal. En ellos el factor estratégico en el pronóstico, ¿cierto?, es el potencial de reparación espontánea, es decir, las células epiteliales que están viables y la eficacia de la perfusión que podamos conseguir. Y eso tiene que ver con la calidad del tratamiento. Eso quiere decir que estos pacientes tienen una oportunidad de reepidermizar. Hay que evitar la profundización y con eso vamos a ir minimizando las secuelas. Independiente de la extensión que tenga el paciente, podemos conseguir por lo menos reducir las áreas a injertar en este tipo de pacientes. Lo que hay que tener claro es que la evolución de un niño siempre camina por una delgada línea. Hay un gran espacio para complicaciones que van desde el diagnóstico, la polinización, el manejo del CIRS, el riesgo de profundización, las infecciones, etc. Y por tanto, a pesar de que los pacientes que estoy mostrando ahora, todos fueron quemados por líquido caliente, pueden ver que llegan a profundizaciones importantes y de tal manera que podemos decir que el manejo inicial siempre va a ser determinante en el pronóstico posterior. Oportunidad del tratamiento. Hay pacientes que lamentablemente llegan tarde. Llegan pasados 16 días cuando ya podemos ver tejido granulatorio, presencia de fibrosis, ya está empezando a existir contracción y retracción. Pacientes que tienen un gran riesgo de secuelas. Obviamente vamos a tratar de cubrirlo con el mejor injerto y vamos a optimizar los resultados, pero la idea es que la oportunidad de tratamiento sea ideal. La calidad de cicatrización sabemos que depende del paciente
Y va a haber una fisiología que todos conocemos, pero también sabemos que esta puede generar retracciones y vitalización de los bordes si no ha sido bien tratado, y cicatrices patológicas. Esta es una paciente que tuvo una quemadura en el hueco popliteo, se hizo un buen injerto dermopidérmico tomado de cuero cabelludo, sin embargo, igualmente evolucionó con una cicatriz queloide. En este gráfico se muestra una relación que existe entre el tiempo de la cicatrización de una quemadura y el riesgo de generar una cicatriz hipertrófica. Si la quemadura sana antes de los 21 días, la presencia de cicatriz hipertrófica, la verdad es que describieron que está presente en el 8,1% de los pacientes, en comparación con el 56% de presencia de cicatriz hipertrófica en pacientes que sanaron después de ese periodo. También encontraron que después de los 21 días, el riesgo de hacer una cicatriz hipertrófica aumentaba en 1,138 veces por cada día. Con respecto a la oportunidad de la rehabilitación, ya le hemos dicho varias veces, comienza desde la etapa aguda, y por tanto es importante pensarlo desde el primer minuto. Aquí vemos un paciente que fue derivado sin rehabilitación, y podemos ver cicatrices hipertróficas no solo en las zonas reepidermizadas, también en las zonas injertadas, y lamentablemente también en las zonas donantes que se observan en el hombro. Ahora, todos estos factores son transversales para cualquier paciente. ¿Qué es lo que hace el pediátrico particular? ¿Cuáles son las diferencias entre el adulto y el niño? Un estudio francés que se llama básicamente Particularidades de la cicatrización de l'enfant demuestra que la cicatriz de los niños entre los 2 años y la pubertad es bastante rápida y tienen periodos de remodelación bastante intensos. Hay mayor frecuencia de cicatrices hipertróficas en ellos y la fase de remodelación además es más larga, dura alrededor de 2 años. Y esto también va a depender de la etiología, y la etiología que asociadas con mayor cicatrización hipertrófica, para sorpresa nuestra, las quemaduras. Sobre todo cuando las repermizaciones eran tardías. Aquí en este gráfico se puede ver en el área bajo la curva, la parte naranja es la diferencia existente entre el adulto, que es la línea azul o celeste, y la verde. O sea, los niños efectivamente tienen un periodo de remodelación bastante más largo. Este es un paciente quemado por fuego, y como ven, la cara consiguió reepidermizar bastante bien, y esa es la foto de la derecha, es a 2 semanas del alta. Y aquí podemos ver cómo evolucionó esa cicatriz en la cara hasta un pic de cicatriz hipertrófica al año 3 meses, y consiguió recién estar Yarina 2 años, 4 meses más tarde. Otra diferencia importante es que el niño es un ser en constante crecimiento y desarrollo, y la velocidad de crecimiento evidentemente va a impactar en las secuelas. Lo que funcionó a los 2 años puede que no funcione más adelante. Hay un tercer pic de crecimiento que se da principalmente, según algunos estudios de nombre, que es entre los 4 y los 6 años, y eso es importante sobre todo cuando estamos reparando manitos. Las manos muchas veces requieren un par de revisiones antes de llegar a la pubertad. Hay que entender también que las cicatrices y las retracciones van a afectar el crecimiento y el desarrollo, no de estructuras ya existentes, sino que también de futuras estructuras, como es el desarrollo de las mamas en las niñitas. Por tanto, nuestros pacientes los vamos a seguir hasta que termine su crecimiento y su desarrollo. Y eso lo tenemos que tener súper claro. El manejo de las secuelas se va a prolongar por años y está la posibilidad de que implique múltiples cirugías. Y eso va a haber que contárselo a alguien además del paciente, porque como dijimos, estas personas dependen de otras personas, los padres y la familia. Padres que muchas veces tienen sentimientos de culpa o duelos no demasiado bien realizados, pero son el soporte emocional del niño y su influencia es trascendental. Hay que tener claro el manejo de expectativas con los padres y enfocarse en que el paciente es el niño. La Carola ya anticipaba un poco el autoconcepto, ¿cierto? Que es un constructo psicológico que se construye de las ideas y de los sentimientos que una persona tiene de sí mismo. La valoración de ese autoconcepto determina la autoestima. Es cómo se ve el niño frente al espejo, cómo se ve a sí mismo. Ahora, este autoconcepto, como depende de experiencias, esas experiencias inicialmente están en el núcleo familiar, principalmente los padres. Después, cuando empieza la escolaridad, entren aquí, prekinder, kinder, etcétera, van a ser influenciados por los profesores y más adelante se empiezan a comparar y a vivir experiencias con sus propios compañeros hasta conseguir la integración social. Por tanto, el desarrollo de las experiencias a partir de los padres implica una importancia trascendental en cuál es la actitud de los padres frente a la nueva imagen corporal que va a tener el niño. Nuestra idea es que el niño se considere como este espejo, ¿cierto? Se mire el espejo y se vea como un leoncito. Importante es decir que el autoconcepto va a estar bastante estable entre los 6 y los 10 años y hay un quiebre y modificación a los inicios de la adolescencia. Todos conocemos este caso clínico y todos sabemos que esto ocurrió producto de una quemadura. El cirujano influenció negativamente a este pequeño.
Los niños tienen una gran plasticidad neuronal y capacidad de adaptación, y por tanto hay que considerar y valorar la opinión de estos pacientitos. Si el paciente está de acuerdo con su cirugía, evidentemente va a estar comprometido, va a haber una mejora de adherencia al tratamiento y va a cooperar. Si no lo está, poco probable que nos coopere. Cuando vemos las secuelas sabemos que son físicas, psicológicas, sociales, porque finalmente uno tiene distintos roles en la vida, varias facetas. Nosotros nos vamos a referir básicamente a las físicas. Estas se pueden clasificar en estéticas, funcionales o mixtas, y pongo el prurito dentro de, podría clasificarse como físicas, porque son un tema importante muchas veces en el seguimiento de los niños. Las estéticas pueden implicar cambios en la coloración, discromías, alteraciones de textura que pueden tener distintas severidades, cicatrices hipertróficas como ya lo hemos mencionado. Las funcionales tienen que ver con retracciones o contracturas, con bridas, deformidades e incluso a veces compromisos articulares o tendinosos. Cuando hablamos de retracciones y contracturas, las podemos clasificar en intrínsecas si estas se encuentran dentro de un contexto cicatrizal, o extrínsecas cuando son dos cicatrices separadas por tejido sano, pero cada una está generando una retracción hasta que finalmente genere una contractura en esa zona. Estas retracciones o bridas pueden ser lineales, como dijimos en tejido sano, con tejido sano adyacente o con tejido cicatrizal, pueden ser en superficies extensas en el área, incluso cometer articulaciones. Dependiendo de la localización, la extensión y la gravedad, estas cicatrices pueden tener un impacto personal, familiar o social. Hay que evaluar cuánto interfiere la secuela en la vida normal del paciente y cuánto se va a beneficiar con la cirugía. ¿Cuál es nuestro objetivo cuando planteamos una intervención? ¿Qué es lo que queremos conseguir finalmente? Optimizar cicatrices, eliminar retracciones, corregir asimetrías, corregir deformaciones, recuperar función, permitir o facilitar el crecimiento y el desarrollo del paciente y en algunos casos más severos, reconstruir segmentos. Ahora, siempre que uno se plantee estos objetivos tiene que mirar un poquito más allá, de recordar que hay que anticipar cómo va a funcionar más o menos este paciente conforme vaya creciendo. ¿Va a requerir futuras cirugías? El paciente va a modificar sus prioridades y por tanto tendremos que modificar los objetivos de las futuras intervenciones, son cosas que tenemos que plantear. Cuando evaluamos una secuela, también hay distintas escalas de evaluación y todas ellas son útiles, pero también todas ellas son subjetivas. Actuales artículos declaran que uno tendría que evaluar determinadas categorías, como son la coloración, y aquí estamos hablando más que nada de la influencia de la hipo o hiperpigmentación y también del eritema, las dimensiones en términos de dónde está localizada, cuán grande es la secuela, cuál es su espesor, cuál es su volumen, el tipo de textura que tiene, propiedades biomecánicas como la flexibilidad, la elasticidad de la misma, incluso alteraciones fisiológicas como son el contenido de humedad, y también agregar dolor, sensaciones pruriginosas, etc. Ahora, ¿cómo enfrentamos? Primero, la oportunidad. ¿En qué momento vamos a intervenir al paciente? Hay variables a considerar para tomar esta decisión. Una es en qué momento de su cicatrización se encuentra, si existe o no un impacto funcional, qué tipo de secuela estamos tratando, cuáles son las prioridades del paciente y saber si la familia cuenta con el soporte emocional o está también de acuerdo con este binomio que genera con el niño. En general, la mirada clásica es que las cicatrices se operan una vez que estalla Lina. Sin embargo, en el timing uno puede definir que hay secuelas que uno va a tener que tratar en forma urgente, temprano, es decir, poco tiempo después de dado de alta de la fase aguda, o el planteamiento clásico que es tardío. ¿De qué va a depender el timing? Entonces, del impacto funcional, de que exista compromiso de otras estructuras que estén afectando el crecimiento. En ese caso, se convertirá en una secuela aguda o subaguda. En la cara, evidentemente, el ectropion o la presencia del oftalmo con exposición corneal o predisposición a infecciones crónicas, evidentemente nos puede acelerar un poco el tiempo y esta puede ser urgente o temprana. La microstomía, dependiendo de su severidad, también va a poder operarse en cualquiera de esos momentos. La retracción de extremidades superiores, sobre todo en grandes quemados por fuego, que han requerido injertos cercanos a la región axilar, habría que operarlas tempranamente para acelerar también el proceso de rehabilitación. Ahora, el tratamiento de las secuelas, como dijimos, puede ser prolongado y puede requerir varios tiempos quirúrgicos y la familia y el paciente tienen que entender que además en los espacios entre que no hay cirugías también el paciente va a tener que estar rehabilitándose y por tanto esto tiende a ser una suerte de patología crónica.
Con respecto a la planificación, el objetivo entonces es primero debridar o liberar, buscar cuál es el tejido sano que podemos reclutar y elegir cuáles son los procedimientos o técnicas más adecuados para el paciente. El debridamiento de una contractura, que es básicamente lo que muchas veces hacemos, o liberación, podemos clasificarlo en incisional, si solamente vamos a incidir esa contractura, o excisional, si es que vamos a retirar la cicatriz. En ese caso hay que considerarlo en cicatrices que son retráctiles, que son anchas, que son inestables, o se asocian a una infección o lesiones crónicas. Pero siempre hay que tener en cuenta que hay que garantizar poder reemplazar el tejido que uno está sacando, y por uno de mejor calidad. Esta imagen ejemplifica lo que estoy hablando. Los injertos se retraen, las cicatrices también, y la piel sana se elonga. También es importante recordar eso para los colgajos. Lo que quiero decir aquí es que si yo reseco esta cicatriz, el defecto que va a quedar va a ser muchísimo más ancho. Y eso hay que considerarlo al momento de planificar. Las opciones reconstructivas uno tiene que evaluar cuál es la calidad de la piel adyacente, cuáles son las disponibilidades de zona donante, el tamaño del defecto y obviamente la opinión y las preferencias del paciente, también sobre zonas donantes. El asesor reconstructivo se ha hablado en muchas ocasiones y este es una suerte de algoritmo o de modo de reflexión. Uno podría plantearse si existe tejido sano para reparar. Y si la respuesta es afirmativa, uno la verdad es que va a buscar siempre el cierre primario o la verdad utilizaciones de colgajos locales. Los colgajos son la cobertura de elección, sobre todo si es local, porque vamos a poder reemplazar un tejido con coloraciones similar, textura similar, grosor similar, etc. Además de tener la posibilidad de cubrir tejidos nobles como vasos, nervios, articulaciones o tendones, si es que existe. La expansión tisular también lo ocupamos en una muy buena opción cuando podemos utilizar un colgajo local que es susceptible de expandir. Por el contrario, si no tenemos tejido sano para reparar, tendremos que ver si existen zonas donantes disponibles. Y de ser positivo, uno podría decir, entonces puedo ocupar un injerto, y dependiendo del tamaño y de la localización, este podrá ser de piel total o podrá ser dermopidérmico. Si no tenemos nada, habría que echar mano probablemente a un sustituto dérmico. La gran mayoría de las secuelas en niños se resuelven básicamente con combinaciones de colgajos locales e injertos. Aquí cito a mi gran amiga, la doctora Dora Espinosa, que presentó este trabajo que narra cuáles son las técnicas que han utilizado en Juaniquem en 960 secuelas. Lo presentó en el último mundial de quemaduras. Y la verdad lo que muestra es lo que hemos estado diciendo. La gran mayoría de las técnicas que se utilizan en niños son de brillamientos y combinaciones de colgajos e injertos. Ahora, estas técnicas, entonces, pretenden recambiar tejido, reposicionar estructuras, aportar tejido y hacer plastía de cicatrices. Pero no es solo esto, se puede mejorar más. Se puede mejorar el aspecto, reducir la cicatrización con otras técnicas como corticoides, lipotransferencia, terapia láser, y además con un equipo multidisciplinario en que también vamos a estar con los fisiatras, los kinesiólogos, terapeuta ocupacional, y aplicaremos terapias de presión, silicona, masoterapia, órtesis, y en los niños es muy importante el ejercicio para su rehabilitación. Vamos a ver algunos casos clínicos. Por ejemplo, en este caso del niño que les mostré cuya cicatriz se estabilizó recién a los 2 años, 4 meses. Aquí lo que queríamos era recambiar tejido por uno de mejor calidad. Y en este caso vemos cuáles son las zonas posibles de utilizar, y claramente tenemos las mejillas, ¿cierto? No vamos a ocupar hacia la comisura porque no queremos generar una deformidad, y la verdad podemos avanzar ese colgajo y simplificar muchísimo más, mejor el aspecto de la cicatriz. Aquí tenemos otra cicatriz que para algunos de mis colegas del hospital creían que se parecía un poquito al pajarito de Woodstock de Snoopy, y lo eliminamos. Cierre primario avanzando colgajos fascicutáneos. Cuando la cicatriz es más ancha y es susceptible de expandir, se ponen expansores. Este es un paciente que operó mi padre, yo lo estuve acompañando, y pudimos sacar el 60% de esa cicatriz. Evidentemente no se saca completo, pero es un gran avance. Alopecias, y la verdad es que los expansores son una muy buena alternativa, sobre todo en estas localizaciones, y es donde además tienen menor riesgo de complicaciones, y andan bastante bien, como pueden ver en esta imagen. Muchas veces la alopecia puede ser mayor y uno puede hacer expansiones consecutivas del cuero cabelludo. Este es parte de la guaguita del 60% que les mostré en un inicio. Ahí ya se expandió, porque la verdad es que esto llegaba, básicamente solo tenía piel, cuero cabelludo en la región occipital. Y aquí vamos con la segunda expansión, en la cual pusimos 2 expansores. En este tejido cicatrizales pueden haber complicaciones como lo que vemos ahí, pero conseguimos la expansión completa igual y lo vamos avanzando de a poco. Nos queda, pero vamos avanzando. Cuando no tenemos ninguna zona donante, ningún colgajo, este es un paciente de la doctora Yáñez, que
le acompañé cuando hizo este desviamiento, esta liberación excisional, y ocupó un sustituto dérmico, en este caso fue en Integra, y el resultado bastante bueno. Reposicionar estructuras, corregir asimetrías, deformidades de contorno corporal. Esta es una paciente que tenía una secuela en toda la región de la mama. Queremos facilitar su crecimiento y su futuro desarrollo. ¿Qué podemos utilizar para mejorar eso? Solamente la piel del flanco. Podemos expandirla, en este caso pusimos un expansor rectangular de 400 cc, avanzamos el colgajo, reposicionamos la areola y obtuvimos un muy buen resultado. Esta es una brida longitudinal de la fosa antecubital. Cada vez se ven menos, pero se ven. En este caso hacemos la liberación incisional y se aconseja que los términos de la incisión sean en cola de pez bilateral. Este diagrama muestra que cuando uno hace ese tipo de incisiones que terminan en cola de pez, el nivel de liberación es mayor que si uno hiciera solamente una incisión. Aquí vemos la imagen de la liberación y después lo cubrimos con un injerto dermopidérmico de 2/3 de espesor. Las manos, cosa muy habitual en los pacientes, las secuelas de niños, ya les expliqué por qué. Aquí tenemos una brida que atraviesa la palma, no hay tejido reclutable, lo que hicimos fueron incisiones, reacomodamos los colgajos y en las zonas que quedaron cruentas pusimos injertos de piel total y con eso avanzamos y ganamos por lo menos unos 3 o 4 centímetros. Esta es una secuela de una quemadura circunferencial de mano, un niño que metió la mano en una olla. Fue reconstruida con injertos de piel total e injertos dermopidérmicos. Aquí vemos dos bridas longitudinales que van hacia la base del dedo anular, pero los otros dedos también tenían su retracción. Hicimos incisiones, debridamiento, resecamos la fibrosis, liberamos el tejido, y para mantenerlo en posición, la verdad es que lo dejamos con agujas de Kirchner 1.0 y lo cubrimos con un injerto de piel total. Este otro paciente que hizo cicatrices, hizo sindactilias incompletas, y el cuarto espacio está con una sindactilia absoluta que llega incluso hasta la falange media. El segundo y el tercer espacio lo reconstruimos con colgajos rectangulares de piel repielizada y más o menos injertada. Afortunadamente anduvieron bien. Y el cuarto espacio hubo que reconstruirlo completamente con injertos de piel total. Ese es el resultado alejado. Plastías y cicatrices. Las plastías buscan básicamente el alargamiento y también liberar las neosindactilias. Ejemplos tenemos básicamente bridas cervicales. En esta paciente hay una limitación en su rotación de la cabeza hacia la derecha. El tejido cervical, el posterior lateral izquierdo, es cicatrizal. Lo que hicimos fue interrumpir esa brida e interponer colgajos de tejido sano que venían de la cara anterolateral izquierda del cuello. Lo que ganamos fue alrededor de 6 centímetros, lo que permite que la paciente tenga una recuperación de su rango articular normal en la rotación de la cabeza. Aquí tenemos otra paciente similar. Hay veces que uno piensa que esto se podría corregir con una cetoplastía, y la verdad, uno va interrumpiendo la brida y va reposicionando el tejido en la medida que va operando muchas veces, digamos. Pero lo importante es interponer tejido sano que más adelante, como dijimos, los colgajos se elongan y permitan que vaya creciendo junto con la paciente. Otra vía cicatrizal. Aquí hicimos una interrupción de la brida. Esto es una contractura intrínseca, y la ganancia fue interponiendo el colgajo de más o menos 6 centímetros. Brida axilar en el pilar anterior de la axila. Se tallaron 2 colgajos de transposición y nuevamente estamos interrumpiendo con colgajos que se van a terminar elongando. Hay un estudio que mostraba que los colgajos, en este caso eran colgajos de perforante versus injertos de piel total, en los primeros 6 meses se elongaban un 127% con respecto a su tamaño original, y al año lograron una elongación de un 138%, versus el injerto de piel total que con muchos se contraía hasta un 92%. Aquí, otra vía que atraviesa la palma, y se lograron elongar las cicatrices con desotoplastías en cada extremo. Bridas longitudinales que pasan por la cara volar de los dedos, y una técnica que utilizamos con habitualidad es el colgajo de transposición, que uno toma desde la cara cubital o radial de los deditos y lo interpone, y ese colgajo también crece con el tiempo. Muchas veces se hacen combinaciones que implican injertos de piel total, cetoplastía, o estos mismos colgajos, como estamos viendo cuando hay una suerte de bridas que van en varias direcciones. Las neosindactilias también ocurren con cierta frecuencia. Hay múltiples técnicas, como los colgajos de transposición, que ya les hemos comentado, los colgajos en alas de mariposa, que también han sido ampliamente difundidos, y otras técnicas como colgajos rectangulares con cetoplastía.
en este caso estamos mostrando la resolución de una neosindactilia con un coleajo en alas de mariposa más bien modificado, no es perfectamente igual a la técnica. Y cuando no tenemos tejido sano en la comisura, hemos hecho 2 colgajos de transposición, como en este caso, y hemos conseguido resolver la retracción de los dedos y también parte de la neosindactilia, porque muchas veces lo que ocurre es que con la retracción de los dedos la palma se va hacia distal. En definitiva, lo que sabemos es que cada uno de nuestros pacientes va a tener un proyecto de vida distinto. Y la verdad es que lo importante es que nosotros sepamos que van a haber múltiples opciones. Y lo que uno puede aspirar como su cirujano en la secuela después de esta interrupción biográfica que significó la quemadura, es poder darle esas opciones para que pueda hacer lo que finalmente quiera y colaborar en eso. Bueno, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por su atención y espero que también se haya escuchado bien.